Queridos amigos, amables televidentes, como siempre Pax Televisión ingresa a sus hogares llevándole a ustedes programas que significan actividades de la Iglesia Católica, así también como aquellas situaciones que se presentan dentro de la Iglesia y que muchas veces desconocemos. Constantemente nos preguntamos a veces cómo es que determinados hijos de Dios llegan a los altares. ¿Cómo es que determinadas personas, siguiendo los pasos de Jesús, pueden lograr que en un momento determinado seamos nosotros quienes roguemos a través de ellos para que Dios nos envíe sus bendiciones? Siempre pensamos de que en Vaticano, en Roma, están preparados en un dicasterio para analizar todo aquello que significa la vida de las personas que han realizado a través de los años, han realizado obras, se han presentado como gente humilde y han servido para llevar la enseñanza de Jesús a todos los hogares. Por supuesto que siguiendo todo aquello que significa ser siervo de Dios, beato o santo al final. Nos encontramos y agradecemos la presencia de Analú Villarroel. La trato así de tú, pero me vas a permitir en algún momento también el usted, porque así es como intercalo, quien ha venido justamente con una misión, y le agradecemos la presencia porque es muy corta su estadía y ha tenido la gentileza de aceptar la invitación para estar en este momento en el canal. Analú, bienvenida una vez más a Pax Televisión. Siempre con el deseo, te recibimos con los brazos abiertos, porque siempre traes consigo palabras de aliento para muchas personas aquí en el Perú. Yo estoy feliz y agradecida también contigo, con toda la audiencia, de que puedan abrir sus casas para recibir esta buena nueva. Pax siempre nos lleva a eso, los valores del reino, y yo estoy feliz de que me hayan hecho el favor con todo tu equipo de venir aquí a compartir esta hermosa buena nueva. Pues Analú, siempre bienvenida, y sería simpático y agradecería que a los televidentes supieran quién es Analú Villarroel, qué hace en México, cuál es su labor, a qué se dedica y su presencia aquí en el Perú. Pues te agradezco mucho y claro que sí, con mucho gusto comparto contigo y con todos que el Señor ha sido muy bueno y me ha hecho primero hija de la iglesia, hija de mis padres, y después me dio la posibilidad de estudiar en la Ciudad de México mi profesión de socióloga. Ejercí por más de 25 años en el ámbito de la administración pública y la empresa privada mi carrera, y en el año 2000 sentí fuertemente el año del jubileo, 3 años de preparación con el santo Juan Pablo II para celebrar los 2000 años de la encarnación del Verbo, de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Pues me sentí muy llamada por Él a dedicar el resto de la vida a dar a conocer su amor, su paz, su alegría y la de nuestra Madre Santísima. Y desde entonces, pues por diversos caminos, muchos caminos relacionados con los medios de comunicación social, el Señor me ha permitido pues compartir la alegría del Evangelio, la alegría de ser hijos de la Iglesia y la alegría de saber que estamos en un tiempo muy particular, un tiempo que, como dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Somos dichosos, Jardy, porque vivir en este tiempo que aunque volteamos a izquierda o a derecha y decimos qué son estas guerras, qué es este pecado que abunda en el mundo, qué son estas faltas contra nuestro Creador, pero al mismo tiempo vemos tanta gracia, tanta bendición. Oye, y una de las bendiciones maravillosas que haya salido de este pueblo el Papa León XIV. ¿Cuántas bendiciones y cuántas gracias? Entonces, pues el Señor me ha permitido venir hoy aquí al Perú
y compartir con muchos grupos lo que normalmente día con día comparto. A partir de la pandemia, pues el Zoom famoso, los medios interactivos de comunicación digital nos permiten poder llegar a gente de todos lados. Y entonces en un mismo grupo tenemos gente que vive en Austria, gente que vive en Argentina o que vive en el Perú o en los Estados Unidos, y todos interactuando al mismo tiempo para recibir esta luz divina de los conocimientos de lo que el Señor nos da, y particularmente a través del libro del cielo, en donde es la cuenta de todo lo que ha vivido la sierva de Dios, Luisa Picarreta, en su relación íntima con nuestro amado Señor Jesucristo. Justamente el motivo de tu presencia ahora en Lima obedece a los mismos deseos que tenías cuando llegaste años atrás, no digo cuántos. ¿Se mantiene siempre la misma corriente? Sí, cómo no. Vamos a decir que en la iglesia una obra le da la mano a la otra. No somos guetos, no somos capillitas, somos iglesia. Y entonces en medio de esta dinámica que el Espíritu va dando, por supuesto que hay momentos en que te pide apoyar más en los grupos de consagración. Yo soy parte y de ahí nazco espiritualmente, vamos a decir, de conocer la consagración al Inmaculado Corazón de María según San Luis María Griñón de Montfort, y todo este conocimiento de los apóstoles de los últimos tiempos y el conocimiento de la sabiduría y los amigos de la cruz. Estos escritos increíbles que traen una gracia muy grande para el pueblo de Dios comprender qué es esa nueva santidad que, como dice San Luis, comparada con la santidad de San Francisco, Santa Teresa, dice, serán como arbustos comparados con los cedros del Líbano. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? Pues esa es la santidad a la que está llamando el Señor a su iglesia, a sus hijos, en este tiempo, Hardy. Así es. Dime, has mencionado justamente a Luisa Picarreta, que hay un proceso. ¿Cuándo nace en ti ese deseo de comenzar ya a pregonar, vamos a decir, a pregonar la palabra, para difundir, para insistir sobre justamente la vida de Luisa Picarreta y los dones que tuvo anteriormente? Fíjate, Hardy, que en mi tierra, en México, dos personas tomaron la iniciativa en los años 90 de traducir los escritos de la sierva de Dios al español, y se los llevaron al obispo de Atlacomulco, a Monseñor Guízar, Ricardo Guízar, hijo de un santo mexicano, de Monseñor Guízar y Valencia. Así es. Perdón, no hijo, perdón, sobrino. Sobrino. Y le iban llevando los escritos de Luisa, los traducían y se los iban llevando, y él los acogió en su corazón, de tal manera que para el año 92, en una reunión ad limina en la ciudad de Roma con el Santo Padre, este obispo fue a hablar con el entonces cardenal Ratzinger, el responsable de la doctrina de la fe, y le dijo, ¿sabe usted que en el índice están los libros de Luisa Picarreta, italiana, nacida en Corato, y que todos sus libros han sido publicados por quien ahora en esta semana van a ustedes a beatificar como Aníbal de Francia, que después sería San Aníbal María de Francia? Y dijo, sí, estoy en conocimiento y te pido, o le pido, que vaya con el obispo de Corato y le diga que solicite todos los escritos de Luisa y que inicie su causa de canonización. Te estoy hablando de Benedicto XVI, así es, nuestro gran papa y gran teólogo, que conocía los escritos de Luisa. Y entonces este obispo mexicano se encarga de ir a Corato a hablar con él, y ahí empieza la causa. En el año 94 inicia la causa de Luisa a nivel de la diócesis, se llama la diócesis, bueno, no tiene el nombre de Corato, sino de Barletta, que está por cerca de Bari.
y ahí en esa diócesis inicia la causa. En ese tiempo me llega a mí, ya iniciada la causa de Luisa, un libro que se llama Capítulos o Selección de Capítulos. Y comentaba con unos amigos recientemente que me costó mucho trabajo, Jardí. Al principio yo leía y no entendía nada. Pues yo no soy teóloga, no soy filósofa, soy una hija de la iglesia, pues educada en la fe cristiana, pero puedo decir que pues sí me gustaba leer más a profundidad pues tratados de distintos santos, el pensamiento de los padres de la iglesia católica, pero leer a Luisa al principio para mí era como si me hablaran en otro idioma. Pero yo siento que nuestra madre y el ser hija consagrada al Inmaculado Corazón de María, como ya te decía al principio, nuestra madre permitió que yo no quitara de mi buró este libro. Y entonces no me podía dormir y me ponía a leer. Y al día siguiente otra vez y así. Hasta que un día mi director me dijo, a ver, deja de leer de noche, lee de día. Y fue muy bueno que me lo dijera, ¿no? Porque entonces ahí empecé a recibir esta luz divina cuando tú lees el Santo Evangelio y te das cuenta que en el pasaje en donde está Jesús en el pozo de Jacob y acabándose de ir, la samaritana llegan a sus apóstoles y le dicen, Señor, ¿ya comiste? Y el Señor les contesta, mi alimento es uno que ustedes no conocen. Yo me alimento de la voluntad del Padre. Entonces, cuando tú, leyendo el libro del cielo, ves la profundidad de lo que el Señor en el Santo Evangelio quiso decir, es como un aire fresco que entra a tu inteligencia, a tu memoria, mueve tu voluntad hacia allá. Y entonces cuando tú tienes algo tan hermoso, no te lo puedes quedar nada más para ti mismo. Deseas comunicarlo, así como Jesús quiere comunicar a su pueblo, a sus hijos, a quienes ama, el amor del Padre, la sabiduría del Padre, la paz del Padre, el gozo del Padre. Pues así nosotros recibimos todos esos bienes del corazón de Jesús, del corazón de nuestra Madre, y queremos compartirlos con todos. No te los puedes quedar, Hardy. No te los puedes quedar. Dime, justamente eso, tú has leído el libro. Dime, ¿y cuál? Monseñor Ratzinger en ese momento que estaba en el dicasterio de la fe, ¿es él mismo el que en algún momento pone algunas observaciones a los libros de Luisa Picarreta? Él como teólogo tenía la obligación de presentar al pueblo de Dios las cosas perfectamente compatibles con el magisterio y con la palabra revelada. Eso es parte de lo que es el ministerio petrino. Apacienta mis ovejas, guía mis ovejas, ¿no? Entonces, su función principal era dejar muy claro delante del pueblo que no había ninguna contradicción con el magisterio y con la enseñanza de la Iglesia. Y por eso, después de que a nivel diocesano los teólogos dijeran que no había nada que obstara en contra de la fe ni del magisterio, se recibe en el 2004 la causa en el Vaticano. Para continuar. En el 2004 todavía estaba Monseñor Ratzinger en el dicasterio de la doctrina de la fe. Él sería papa hasta el 2005, pero siendo él el que recibe esta información, por supuesto en la causa en el dicasterio de la causa de los santos es donde se recibe la causa de Luisa, se le da entrada. Y empieza todo un proceso de estudio, no de uno ni de dos teólogos, es un equipo de teólogos y también de laicos conocedores de lo que es la vida de los místicos. Porque Hardy es importantísimo y está puesto por el actual responsable de la causa de Luisa en el Vaticano. Es importantísimo entender
que la vida de un místico es una vida especial de manifestaciones de Jesucristo, de nuestro Señor, de la Santísima Trinidad o de la Virgen y aún de otros santos hacia esa alma, y que tiene que haber una interpretación para quienes pues no somos esas personas místicas, pero que esas experiencias y conocimientos el Señor quiere que las vivamos, las recibamos, ¿no? Por ejemplo, el caminito de Santa Teresita del Niño Jesús no era nada más para ella, era para todos aquellos que quieren vivir como una pequeña alma, con humildad, con sencillez. Pero quien vivió esa experiencia mística pues fue Santa Teresita, claro, ¿no? Sí. O Conchita Cabrera de Armida, que recibe el gran don de la encarnación mística. Bueno, ella lo recibe como mística, pero es para que la Iglesia lo acoja como una experiencia que el Señor quiere que vivamos todos los hijos de la Iglesia, recibir a Jesús en nuestro corazón. Entonces con Luisa no fue diferente. Entró en el conocimiento del dicasterio de la doctrina de la fe, y luego como Papa, ya Benedicto XVI, expresa en varias de sus obras, recuerdo perfectamente en Deus est Caritas, Dios es amor, recoge conocimientos del libro del cielo para llevarlos al pueblo, interpretándoselos de una manera más sencilla, porque pues a veces no es tan fácil entender ese lenguaje, ¿no? Lo que no llama la atención, pero sí genera de repente el desconocimiento, digamos, que comentábamos al inicio, fuera de cámaras, el desconocimiento de muchos católicos sobre este proceso, porque algunos duran 10 años, otros 50, otros 100 años, cuando recién se va declarando sierva de Dios o beato o al final santo. San Juan Diego, ¿cuántos años crees? 470 años tuvo que esperar la causa de San Juan Diego. Imagínate, eso lo han hecho pues a las finales y con todo. Pero por eso digo, todo ese tiempo se demora para unos 50, 100, 200 y lógicamente San Juan Diego 400. Pero digo yo, y lógicamente mucha gente recién está tomando conocimiento de todo esto, ¿por qué no? ¿Por qué es que, digamos, hubo esta demora en abiertamente declarar a Luisa Picarreta ya para efecto de decir sierva de Dios? O, como la mayoría piensa también, y creo que lo normal, se está esperando algún milagro recién para poder beatificarla. Eso es algo común en todas las causas. Así es. Siempre se pide un milagro que ratifique lo extraordinario, el favor que Dios a través del santo puede realizar en algo extraordinario. Eso es lo normal. Los milagros están certificados médicamente y con todas las características que se necesitan. En realidad creo yo que la pausa que hubo en la causa de Luisa está relacionada más bien con el esperar a que haya una versión oficial, vamos a decir, una versión crítica, para hacer luego una traducción típica del libro del cielo, para que no haya interpretaciones que no son, ¿no? Como la Biblia Búlgata, que fue traducida, pero que tiene una serie de notas que se le llaman la versión crítica, en donde se dice esto se tiene que entender de tal manera según la tradición de la patrística o según la tradición, o San Agustín dice tal cosa, es decir, la orientación que tiene obligación la Iglesia que dar al pueblo de Dios sobre lo que están recibiendo, en este caso, la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Entonces, estamos en conocimiento de que está a punto de salir esa versión. La versión que actualmente se utiliza, al menos en nuestros medios de habla hispana, es esta versión que te digo que aprobó el obispo Ricardo Guízar, que fue traducida en los años 90,
pero que va a implicar todavía pues un trabajo en Italia para la revisión última y su traducción a todos los idiomas del mundo. Perfecto. Mira, yo iba a entrar en el tema de esto porque también quería que los televidentes, también yo por supuesto, dado el conocimiento que tú tienes de todos los libros, porque fueron como 36 tomos, creo que escribió durante 64 años Luisa Picarreta. Así es. Entonces yo hablaba sobre justamente el vivir, cómo ella concebía el vivir en la divina voluntad. Pero vamos a dejarlo esto, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para ir pensando sobre lo que justamente ya entramos en el fondo directamente de Luisa Picarreta, que para muchos de nosotros era desconocido todo este proceso que se está llevando a cabo, y seguramente que, así como lo ha explicado Ana Lu, los libros que ha escrito en su totalidad, o en unos cuantos, muy pocos los conocemos. Regresamos con ustedes en breves instantes. Y bien, queridos amigos, continuamos conversando con Ana Lu, le decía yo, pero es Ana Guadalupe, hay que aclarar el punto. Le dicen Ana Lu de cariño, pero su nombre completo es Ana Guadalupe. Y creo que mencioné anteriormente el apellido equivocado, es Ana Guadalupe Villarreal. Parece que yo cambié por ahí unas... pero te la dejé pasar, ¿sabes por qué? Una vocal. ¿Sabes por qué? Porque mi papá era Roel. Así que Villarreal, Roel, Villarroel. Está bien. Muy bien. Se agradece por esta aclaración. Villarreal, Guadalupe Villarreal. Comentábamos sobre lo que te había indicado sobre Luisa Picarreta, justamente, que a pesar de que se sabe y se conoce de que no había tenido instrucción superior, no había seguido cursos especiales, sin embargo ella escribe en 36 tomos o algo más todas las vivencias que ella tenía, y hablaba algo de la vivencia sobre decir, vivir en la divina voluntad, que eso es lo que prácticamente, digamos, el título principal de todo lo que viene detrás. Así es, así es. Luisita llegó hasta el 2º grado de primaria, pero sin duda, como en la vida de todos los santos y de los místicos, las comunicaciones de la sabiduría eterna la capacitaron para poder escribir lo que ella iba experimentando, porque lo que ella escribe en los 36 volúmenes más Las Horas de la Pasión, que es un libro muy difundido, muy conocido, Las 24 Horas de la Pasión, y después el libro de la Reina del Cielo, además de todo su epistolario, toda su correspondencia, refleja una sabiduría divina. Jesús le dirá en algún momento, yo he escrito en tu corazón todos los conocimientos sobre mi divina voluntad. Y ya que mi divina voluntad es el centro que nos mueve a la Santísima Trinidad, mi voluntad es una con la del Padre. Yo no hago nada, dice en el Evangelio, que no le haya visto hacer a mi Padre. Y el Espíritu te vendrá a recordar todo lo que yo te he dicho, porque Él no tiene nada de sí, todo lo que tiene es mío. Es una unidad perfecta. La unidad es la característica de todo lo que está unido con la Santísima Trinidad.
La unidad en la iglesia debería de ser también la característica de los hijos de la iglesia, porque es el reflejo de nuestro Padre, de la Santísima Trinidad. Y entonces Jesús le dice, escribo en el fondo de tu corazón con letras de luz, porque yo soy luz y lo que te estoy dando es mi propia vida. No te doy palabras, te doy vida. De manera que cuando tú lees a Luisa y vas comprendiendo lo que Jesús le pone en su corazón, lo que tú estás recibiendo es la misma vida divina que se comunica a través del verbo que escribe en el corazón de Luisa. Y por eso una persona prácticamente analfabeta traduce en estos libros toda esta luz divina del conocimiento de cómo obra Dios en sí mismo, en las procesiones, vamos a decir, de adintra, de dentro de la Trinidad, y cómo quiere que nosotros, sus criaturas, su creación completa, pero especialmente el hombre, que es su joyel, su obra máxima, vivamos en esta unidad. Y esa luz que le da no es una escritura, es una vida. Le dice, me cuesta una vida divina cada cosa que te doy a conocer. Y Luisita va a batallar mucho porque ella era muy tímida, muy tímida. Le costaba mucho trabajo darse a conocer, que el confesor, que nunca le faltó un confesor, leyera lo que ella había escrito, y solo por la señora obediencia, como ella le llama, presentaba estos escritos al confesor. Jesús le diría, tienes que serme fiel. Esto no puede quedar entre tú y yo. Esto que te estoy dando es para mi iglesia y por eso nunca te falta un confesor a través del cual haga llegar yo esto a mi iglesia. Entonces es una cosa maravillosa porque lo que estás recibiendo es la luz del verbo. Dime, Ana Lu, todo esto que me estás comentando, ¿se da a conocer en algún momento así abiertamente a la comunidad católica, a los hijos de Cristo en general? Sí, cómo no. Tú sabes que Vox Populi, Vox Dei, ¿no? Entonces el pueblo de Dios empieza a recibir estos conocimientos. Yo de lo primero que tengo noticia pues son de copias fotostáticas. Te estoy hablando de finales de los 80s. Pero a mis manos no me llegaban esas copias, estaban no solo en italiano, sino en ese italiano particular de la zona de Corato, que tiene muchos, es una especie de dialecto. Pero cuando ya se traduce al español, ya se hace la primera edición con el imprimatur de don Ricardo Guízar, de Monseñor. Y entonces, cuando yo recibo estos documentos en México, podríamos decir que al mismo tiempo en Italia pues se conocen, pero en Alemania también tenemos cartas del Padre Pío a Aberich, que es su fotógrafo, en donde le dice, no vengas conmigo, ve a ver a la Santa de Corato. Y empieza a difundir lo que ella está recibiendo de Jesús. Entonces empieza ya el primer grupo de profundización en San Giovanni Rotondo por petición de Padre Pío. Te estoy hablando de los años 60. Claro que Luisita, que nace en el 1865 y muere en el 1947, ya había tenido contacto místico con San Pío de Pietrelcina, los dos místicos. Y también tenía muchas visitas de personas que estaban en torno a Padre Pío antes de morir. Luisa muere en olor de santidad, en su tierra la conocen como Luisa la Santa, aún en vida. Dime, en este momento me viene a la memoria justamente por lo que estás diciendo, preguntar, ¿quién o cómo se recopilaron todos los escritos de Luisa? Porque en realidad son 36 volúmenes. Todos se recogieron en el Vaticano cuando cuando Luisita todavía vivía y el obispo, así como le pasó a Santa Faustina con su diario, dijo, no, venga todo para acá,
y se queda en el índice de los libros prohibidos, habiendo tenido ya el imprimatur de parte del obispo anterior, y que San Aníbal María de Francia había publicado hasta el volumen 19, además de las 24 horas de la Pasión y el libro de la Reina. Y con ese imprimatur fue que pues alegó Monseñor Ricardo Guízar el Papa, al entonces encargado del dicasterio de la doctrina de la fe, el que cómo iban a canonizar o en ese momento beatificar a San Aníbal si él había escrito todas esas introducciones a los libros de Luisa. Y ahí es donde empieza la causa, como ya platiqué recientemente. Entonces, toda esta difusión, vamos a decir, de la obra de Luisa se da porque el Papa Benedicto XVI, pues una vez que entra, la causa de Luisa procede ya dentro del Vaticano, y a través de los medios de comunicación digitales, mi querido Harry, ahora se difunde todo de una manera impresionante. Recientemente se celebraron los 160 años del nacimiento de Luisa en Corato, y ahí hay una asociación, porque dentro de la Iglesia Católica, el lugar donde está el santo, el obispo responsable, mientras está la causa, es el encargado de hacer iglesia en torno al místico, o al santo, o al venerable. Y el obispo de esta diócesis, Triani Barletta, pues convocó a gente de todo el mundo a que quisiera venir a celebrar estos 60 años, y ahí nuevamente expuso esta asociación de fieles, hijos de la Divina Voluntad, que es vamos a decir, el protagonista que propone la causa primero en el dicasterio, primero en la diócesis y luego en Roma, ¿no? Entonces, a través de la asociación se van uniendo obispos. Recientemente entró en la asociación uno de los obispos de Filipinas, no sé cuál de las diócesis de Filipinas, y los obispos de las distintas diócesis se ponen en contacto con el obispo para tener esa comunicación como iglesia. Y entonces, por ejemplo, en México tenemos 3 arquidiócesis, la de Monterrey, la de la Ciudad de México y la de Guadalajara, en donde los arzobispos nos tienen puestos asesores eclesiásticos para darle seguimiento a los grupos de la Divina Voluntad. Pastorea mis ovejas. Y luego la diócesis de Zacatecas, la diócesis de Aguascalientes, la diócesis de San Juan de los Lagos, la diócesis de León, tienen también ya el asesor eclesiástico responsable, vamos a decir. Esa es una de tus misiones aquí en el Perú. Es que tiene que pasar del pueblo de Dios la voz. Te decía hace un momento que Jesús le dice a Luisa que así como en su primera venida, los profetas tuvieron que anunciar, el profeta Isaías, he aquí que mi hijo prosperará, el varón de dolores que cargará sobre sí todos los pecados de mi pueblo y los librará del pecado, y el profeta anunciaba la venida del Mesías. ¿Y qué es lo que iba a hacer el Mesías? Dice, mis profetas tuvieron que anunciarme. ¿Para qué? Para que en el corazón del pueblo existiera este anhelo de que ya viniera el Mesías. Y entonces las plegarias, los sacrificios, toda la petición al Padre para que viniera el Mesías hicieron posible que llegara la Inmaculada, en donde en su seno purísimo pudo descender el Mesías. Igualmente ahora, dice, así como en la redención sucedió esto, para esta etapa que es la santificación, la obra del santificador, y que el reino en plenitud se establezca, como dice en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Evidentemente no se hace la voluntad de Dios hoy aquí en la tierra como se hace en el cielo, pero se hará porque el Señor decreta sus deseos y se cumplen. Veremos ese tiempo. Dice, llegará entonces un pueblo que suplicará por el conocimiento que tenga del bien enorme de mi voluntad operante en las criaturas, que suplicarán para que venga este reino en plenitud. El reino está en medio de nosotros desde que llegó Jesucristo,
pero no ha llegado a su plenitud. Así es. Bueno, en realidad seguramente estamos, como lo que tú estás haciendo actualmente, difundiendo las partes más importantes de lo que significa la vida, justamente lo de Luisa Picarreta, vivir en la divina voluntad, y ojalá todos comprendamos lo que significa esto, porque siempre nos queda alguna idea de cómo es esto de vivir la divina voluntad, y tú ya lo acabas de expresar. Es muy simple, es como respirar. ¿Qué tan complicado? Bueno, para los que tienen gripa sí es complicado, pero es tan simple como respirar, como que tu corazón late. ¿Por qué late? Porque Dios le dio esa instrucción a tu ser. Te diseñó de esa manera. A Adán lo diseñó para que viviera con su voluntad unida a la voluntad humana. Adán se separa de esa voluntad de Dios y allá anda batallando, sacando con el sudor de su frente los frutos de la tierra. Pero llega el tiempo en que la voluntad de Dios estará perfectamente unida como el principio, ese principio de unidad del que hablábamos, que es el principio de la unidad de la Santísima Trinidad. Esa unidad el Señor la dará como un don, Harry, pero se tiene que pedir. Dice, yo no puedo dar algo que no me pidas, porque no lo vas a apreciar. ¿Y cómo lo vas a apreciar? Pues conociendo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice el Señor. Tenemos que conocer, y para eso están estos volúmenes de Luisita. Hay muchos grupos en donde se estudia a profundidad esto. Yo invito a cada uno de mis hermanos que nos ven ahora a acercarse a la fuente que se llama El Libro del Cielo de la Sierva de Dios, Luisa Picarreta. Pongan en internet y ahí les va a aparecer todo. Hay muchos videos preciosos de sacerdotes predicando el reino, con el Evangelio en la mano y con el conocimiento del Libro del Cielo. Dime, Ana Lu, ¿y esto te va a llevar un tiempo de permanencia con nosotros? Que estaré feliz de estar aquí, porque para mí el Perú es como mi segunda casa, muy feliz de estar aquí. Mira, y en realidad tienes, no te digo las puertas abiertas, pero sí el canal abierto. Gracias. Para todo aquello que significa justamente difundir lo que tú en este momento estás tratando de llevar a todos los hogares. Muchas Porque gracias. de verdad yo estoy convencido de que es muy poco lo que se conoce de Luisa Picarreta. No se ha difundido como yo estimaba de que podía haberse difundido, sobre todo si ya Roma comienza a soltar para efecto de buscar, bueno, en qué momento ya es sierva de Dios, en qué momento es beata, cuándo va a ser santa. Todo es un proceso que de repente no lo vamos a ver nosotros, o por lo menos algunos de nosotros. Si yo llego a vivir como tú has vivido, espero verlo, espero verlo. Entonces, lo vas a ver de todas maneras. Toda la generación joven como tú lo van a ver. O sea que eso... Palabra de profeta, ya lo dijo, ya lo dijo. En realidad, todo esto, mira, ha servido para que nosotros, a través de Pax Televisión, podamos haber transmitido a los televidentes ¿qué digo yo? Todo este sentir algo de una mujer que durante 64 años estuvo en cama. Y la alimentación, como lo dijiste al inicio, era justamente el cuerpo divino de Cristo. Entonces, yo creo que en realidad al final, seguramente que le vamos, Ana Lu va a darles algún mensaje. Mientras tanto, Ana Lu, el tiempo, como tú sabes, en la televisión siempre es cortante, y yo solamente quiero agradecerte por haber aceptado esta invitación, agradecerte por todo lo que nos has enseñado a través de estos minutos con nosotros, y ten por seguro de que te acompañaremos con nuestras oraciones para que todo este esfuerzo que estás realizando, todo esto que se está llevando a cabo en Roma, sobre todo para que difunda a nivel, como dice, Vox Populi, Vox Dei, para que todo el mundo se entere y que de verdad tenga el éxito, como debe ser, de Luisa Picarreta, verla en los altares.
Y yo te diría, y le comparto a mi público, no habrá mayor felicidad para el corazón de la sierva de Dios que está con el Señor. No habrá mayor felicidad que ver que la palabra del Señor haga vida en cada corazón. Abrir el corazón a esta vida, porque es vida plena, vida en abundancia, la vida de un padre que solo desea lo mejor para sus hijos y que sabe que en su mesa está el mejor alimento. Bendito sea el Señor, y eso es muy cierto. Pues Ana Guadalupe, para que no se molesten, la conductora, que es muy rígida en ese sentido. Ana Guadalupe, en realidad, va, agradeciéndote todo, vamos a entrar a un terreno propio nuestro. ¿Tú has jugado ping-pong de joven? Sí, hace tiempo. Nosotros hacemos un ping-pong acá, pero con palabras que tú lo experimentaste la vez que viste acá. Yo te digo una palabra y tú lo que piensas en ese momento me dices qué significa. No, qué significa, no, qué te viene a la mente con la palabra. Sí. Yo te diría, por ejemplo, fe. Jesucristo. Constancia. El amor. Jesús. Mi amor y mi Señor. Mira que has aprobado mejor que cualquier otra persona, 20 sobre 20. Queridos amigos, agradeciendo a Ana Guadalupe verdaderamente por esta clase magistral, le llaman normalmente, ¿no? Esta clase magistral que nos ha dado con relación a una hermana nuestra en proceso de subir a los altares. Yo creo que en cualquier otro momento estaremos atentos, Ana Guadalupe, a recibirte y conversar nuevamente sobre este tema y sobre todo, Dios permita que nos veamos cuando Luisa Picareta esté en los altares. Te veo en Roma. Queridos amigos, amables televidentes, todo por ahora, y yo me voy a permitir pedirle a Ana Guadalupe que se despida de ustedes, los televidentes, en la forma que ella crea más conveniente. Tienes la cámara. Pues es una alegría muy grande estar con ustedes, mis hermanos peruanos, tan cercanos de corazón, no solo con los mexicanos, con todos los latinoamericanos, y que en este tiempo en que el Papa León XIV nos lleva guiando este rebaño, sepamos seguir estos pasos humildes, serenos del buen pastor. Que todos y cada uno de ustedes reciban la paz, la alegría y el amor de nuestro amado Señor Jesucristo y de nuestra amada Madre Santa María de Guadalupe. Gracias, Ana Luz, muy amable. Y queridos amigos, nos despedimos de ustedes como siempre. Jesús los ama. Que Dios los bendiga.